De una vez, a ver. Listo, ahora sí. Entonces, ya que empezamos a grabar la reunión, ahora sí oficialmente, pues vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. En primer lugar, quiero saber, pues, ustedes que han sido tan juiciosos y eso, si hicieron la lectura de meiosis, si tienen preguntas de mitosis, o sea, la lectura me refiero no a que yo les haya dejado alguna lectura, sino digo, pues, que hayan buscado información, que hayan estudiado un poco al respecto. Entonces, para escucharlos y poder avanzar en la temática. O si no, saber si empezamos a explicar algunas cosas por mi parte o cómo podemos hacer. A ver. Entonces los escucho a ver si tienen aportes, preguntas, dudas. Bueno, como arrancamos así sin participaciones, entonces voy a lanzar una serie de preguntas yo. Con ustedes, como han sido tan participativos, chicos, y la verdad lo bonito de esta clase con ustedes es que muchos son los que participan. Entonces, ayer yo estaba un poquito seria con los del grupo B porque es que con ellos sí toca, mejor dicho, lo único que me habla es Nicolás. Nicolás, eso sí habla, mejor dicho, por 20. Pero entonces con ustedes, pues sí, digamos que acepto, por ejemplo, si ahorita todavía no arrancan con dudas ni nada de eso, no los voy a coger a preguntas. Más bien voy a poner ciertas diapositivas y hacemos el mismo ejercicio de la vez pasada. Voy poniendo cosas que sé que necesitan saber y vamos preguntando, pero antes, porque si no al final, de pronto ya por el cansancio, hambre y demás, se me olvida. Y el parcial, chicos, el parcial va a ser con ustedes de hoy en 8 días. El parcial va a consistir en... Ay, ahora se me perdieron los temas, no puede ser. Sí, quién sabe ahora en dónde los anoté, lo dejé. Bueno, pero el parcial básicamente va a ser, yo lo voy a hacer con una modalidad de video. Es decir, eh, que nosotros vamos, esperen a ver yo qué hice, bueno, les voy hablando mientras lo voy buscando, pero tengo acá cultura física. Ay, Dios mío. Bueno, igual ahorita me iré acordando. Pero bueno, la modalidad esta vez del parcial no va a ser el cuestionario. El siguiente parcial, el consensuado, sí va a ser con cuestionario y así muy parecido al de la vez pasada. Lo único es que ya me quedó de experiencia, pues que no voy a poner ninguna pregunta, por lo menos de completar. Y si llega a ser abierta, que sea realmente escribir, o sea, que ustedes puedan escribir y plasmar sus ideas. De lo contrario, no voy a poner esas porque se genera mucho, como mucho conflicto con respecto a la ortografía, todo, entonces vamos a dejarlo así. Lo que sí vamos a hacer es un video. El video va a consistir en que yo les voy a enviar o unas horas o un día antes, dependiendo de digamos, como de la complejidad de la pregunta o del ejercicio, les voy a enviar con tiempo preguntas individuales o ejercicios individuales. Obviamente el parcial va a ser individual. Ustedes van a tener tiempo de prepararla, entonces, digamos, si se los envío unas horas antes, pues para que ustedes vayan leyendo. Si se los envío horas antes es porque sé que en las 2 horas que tienen para preparar el parcial es suficiente para contestar eso. El video tiene que ser filmándose, es decir, no voy a aceptar videos en que ustedes escriban y yo no les vea la cara o en donde ustedes pongan la diapositiva y ni idea dónde está usted, no. Va a ser así como estoy haciendo yo esta grabación o esta clase, que yo los pueda ver, que pueda haber la interacción, no hay problema si sacan apuntes, no hay problema si ustedes tienen sus apuntes a la mano, si de pronto se filman con el celular y tienen el computador al frente, tienen absolutamente toda la opción de mirar información en el computador, de poner diapositivas si quieren, pero todo el tiempo filmándose. El video no puede superar los 5 minutos. Yo lo programo para más o menos 2 a 5 minutos. 5 minutos en el caso de que, por ejemplo, la pregunta sea muy larga y 2 minutos, pues cuando yo vea que es suficiente contestar esa pregunta o la explicación a una gráfica o la explicación a una situación con una sola pregunta, sí,
sí, mejor dicho, que no supere los 2 minutos. Ahí me perdí un poquito, pero lo que quiero decir es que ningún parcial realmente va a ser así como lo suficientemente largo como para que ustedes me digan que necesitan más de 5 minutos. En caso de que sí, de pronto que ustedes hagan el intento y vean que definitivamente en 5 minutos no lo pueden hacer, pues procuren no pasarse demasiado tiempo de eso, pero la idea es que hagan esa explicación de la temática o de lo que necesiten en ese tiempo. Como va a ser básicamente personalizado, de pronto se repetirán algunas preguntas o algo así. Em, en caso de que, por ejemplo, llegue a suceder eso, que, digamos se encuentren, como ustedes se comunican entre ustedes, eso yo lo sé, pero digamos que ustedes digan, no, yo tengo esta pregunta, a usted también le tocó, ojo que yo califico es lo que usted sepa, ¿sí? O sea, a mí me interesa más que la cantidad de información que haya podido recolectar o la complejidad de la información, eso no es mi interés. Mi interés es saber qué tanto sabe usted del tema. ¿Cómo voy a saber yo eso? Por ejemplo, si yo les pongo una diapositiva de meiosis, les digo, por ejemplo, explíqueme este proceso, asócielo con un proceso molecular, más o menos de ese estilo va a ser la pregunta, asócielo con los procesos, o sea, qué procesos moleculares tiene implícito esa meiosis, y por ejemplo, es que se me perdieron los temas, eso es lo que estoy acá intentando buscar. Ya ahorita los traigo, o si no, pues me toca volverlos a mirar, sino que es que ayer ya los había definido con el grupo de ayer, entonces no quería volver a perder el tiempo en eso. Pero entonces, digamos que era, está, me acuerdo así rápidamente, está transporte celular, mitosis, meiosis, generalidades de biología molecular, pero eso sí es muy, muy general, pero me falta ahorita otro. Bueno, digamos que, por ejemplo, les pongo la diapositiva de meiosis. Les digo, ¿qué procesos moleculares se pueden asociar con este proceso que está viendo usted en esta imagen? Y adicionalmente explique, por ejemplo, las características de las células en las que se lleva a cabo eso. Obviamente, para eso, pues si yo los coja quemarropa, seguramente se van a acorchar mucho y se van a poner nerviosos y todo eso. Por eso les voy a dar un tiempo de preparación del tema. Pero los 2 minutos no implican que ustedes entonces se demoren 30 segundos haciendo la presentación y contando alguna experiencia personal y entonces el otro minuto y medio ahí medio hacen una presentación. No, lo más importante es que esos 2 minutos los aprovechen para explicar a fondo lo que más puedan de la temática. Entonces, por ejemplo, si yo les digo fíjense que la pregunta está compuesta como en 3 o 4 partes de lo que me acabo de inventar ahorita de pregunta. Explicar la gráfica, si les pongo una gráfica, no es solamente explicar los procesos implícitos, sino explicar la gráfica, explicar la meiosis, explicar los procesos moleculares, entonces ya ustedes tendrán que hablar como ya hemos visto, el empaquetamiento. El lunes vamos a terminar de ver la replicación, la transcripción y la traducción, que lo vamos a ver de manera muy general el lunes, pero vamos a trabajar en eso. Entonces ustedes van a decir, ah, bueno, listo, o sea, aquí está implicado esto, 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 y al máximo lo que más puedan. Eh, para mí va a ser muy, o sea, una persona que pueda sacar una nota alta en esto es porque realmente puede explicar esa gráfica con los conocimientos que tienen, pero va a ser suficiente para poder explicar eso. No me interesa que tengan un montón, no, de información, ¿sí? Y que empiecen a leer. Entonces, que hayan copiado, porque entonces me puede dar la idea de que ustedes están ayudándose de alguien, de que de pronto buscaron ayuda en Google y lo que hicieron fue copiar. O sea, digamos que así como yo estoy hablando ahorita, sin necesidad de estar leyendo, sino la información que tengo acá se las estoy transmitiendo a ustedes, de esa manera va a ser. Por eso no pueden esperar hasta el día del parcial para resolver eso. Vayan leyendo, entendiendo los procesos, entendiendo todas esas diferencias que yo les decía de los conceptos que tienen que ver en mitosis, en meiosis, en replicación, en transcripción, en empaquetamiento. Véanse el video de transporte, porque acuérdense que yo les dije transporte como tal no lo vamos a ver, hasta ahora ninguno me ha preguntado nada.
No lo vamos a ver en sesión sincrónica, pero yo sí les dejo un video explicativo de eso, que sepan todas digamos, como, digamos, en últimas, si no se sabe el nombre de una proteína, una enzima, no importa, eso es lo que usted puede tener a mano en el papelito y decir, ah, bueno, entonces el proceso que se implica acá es la replicación, dentro de la replicación podemos tener enzimas y proteínas, tal como la DNA, la ADN polimerasa, tenemos transcriptasa en el caso, la RNA polimerasa en el caso de la transcripción y así. Entonces, en ese caso, sí, esos nombres los pueden leer. Yo no les voy a decir, memoricen todo eso y díganme, lo mejor dicho, a fondo, no, sino que yo vea que entienden el tema. Así es como tengo planteado el parcial. Vayan meditando eso mientras voy y busco, porque sé que tengo ese papelito. Un segundito. No, chicos, definitivamente se me perdió la hojita. No sé qué pasó con ella, pero pues me toca volver a hacer el ejercicio que hice ayer con los chicos del grupo B. Em, bueno, nosotros vimos hasta generalidades de teoría celular. Por lo tanto, em, saldría ya como tal la teoría celular. O sea, ya bien explicada, o sea, creo que yo les he dicho como, para esta parte vamos a ver solamente como las generalidades, el parcial pasado. Este sí vamos a ver como tal la teoría celular, el transporte a través de membrana. Em, Metabolismo celular no, ese lo voy a evaluar con el laboratorio, el segundo laboratorio que vamos a hacer, o sea, ese como tal no va a entrar en ningún parcial, sino que se evalúa el conocimiento con el laboratorio. Ciclo celular, entonces, tanto mitosis como meiosis, eso sí, completos. Y generalidades, o sea, lo que alcancemos a ver el lunes, no se pongan a buscar más información de la que, por lo menos para el parcial, ¿no? De generalidades de biología molecular. Yo ese día voy a hacer todo lo posible por darles eso se llamaría ¿cómo es que se llama eso? Como, bueno, un pasón general, un escaneo, ay, aquí hay gente esperando admisión. Un escaneo muy general con respecto a lo que son los procesos en biología molecular. Estamos hablando específicamente de replicación, transcripción y traducción. Todos ya los he mencionado durante todo el semestre. En diferentes momentos los he mencionado
los he explicado, pero pues ahorita sí ya los vamos a ver como tal, como el proceso como tal. Para esta primera parte, o por lo menos para lo que va a ser netamente el parcial, no les voy a preguntar cosas a fondo. Ya si ustedes lo quieren completar con los nombres de las enzimas, con los procesos, con todo, pues ya es obviamente decisión de ustedes, pero la cuestión es que no los voy a molestar con, digamos, cosas a fondo porque no lo vamos a alcanzar a ver. Pero entonces sí anotaron esos temas, ¿no? Teoría celular, transporte de membranas, ciclo celular. Sí, con ciclo celular me refiero a meiosis y mitosis, eso sí, bien, generalidades del ciclo celular. Entonces, todo lo que les di yo de introducción de las cromátidas, cromosomas, todo eso. Y lo que sí va a salir muy, muy general es lo de biología molecular. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran preguntar antes de prepararse para el parcial? Recuerden, mi consejo es no vayan a esperar a que yo les envíe la guía o las preguntas para ponerse a estudiar, porque incluso en muchos casos se las voy a enviar sobre la hora, es decir, 5 o 10 minutos antes. ¿Por qué? Porque sé que lo van a poder hacer. Ojo que vuelvo, insisto, los videos tienen que ser ustedes filmándose, entonces lo pueden hacer así como yo lo estoy haciendo en la cámara del computador, o lo pueden hacer con su celular, o lo pueden hacer, bueno, como quieran, pero la cuestión es que lo deben hacer filmándose, viéndose ustedes, el video tiene que ser así. El medio de envío, por lo que pues todavía no, ninguno ha levantado la mano ni me ha preguntado, sigo yo hablando, el medio de envío todavía lo está por definir. ¿Por qué? Porque el más fácil es WhatsApp. Sí, incluso ustedes con la camarita y de WhatsApp se pueden grabar y ya. Pero el problema es que como no queda oficial, es posible que después tenga problemas. Entonces, para los que de pronto tengan problemas con internet y solamente les funcione WhatsApp, ellos sí ya fijo desde el principio va a ser WhatsApp. Pero de pronto el resto, para ustedes es más fácil manejar que correo o plataforma. Es que como yo no he subido nunca videos ni les he pedido que suban videos a plataforma, no sé qué tan fácil sea. Podría ser un foro de subir el video. Ah, ¿se puede hacer, María Paula? Cuéntame un poco Profe, de eso. Mientras esperen que es que se me está descargando esta camarita. Yo los voy escuchando, alguien que me vaya contando, a ver cómo es eso. Profe, pues digamos, o sea, lo que, pues en el caso de cultura física, en mi grupo, pues lo que hacemos es grabar el video y subirlo a YouTube con el correo institucional y publicar el link en un foro. Ok, esa puede ser buena opción. Con eso no, esa es excelente opción, de hecho, Luis Gustavo, porque no se le llena el computador a nadie, ni mi celular. Queda relativamente oficial, pues digo relativamente porque pues no queda en ninguna plataforma, pero puede ser una excelente idea, ¿sabes? Es lo mismo que dice María Paula, profe, pero el video no toca primero en YouTube. A ti te queda más fácil para mirar videos. ¿A qué te refieres, María Paula? Quiero escucharte, María Paula. Y aquí me parece que tienes micrófono. O sea, ustedes a mí no me engañan. Ja, ¿qué dijeron? hola, profe. Qué Pues sí, gusto profe. escucharte, María Paula. No solamente ver tus trabajos hermosos, sino escucharte. ¿Cómo estás? Ay, bien, profe. ¿Qué te iba a decir? Pues sí, sí es lo mismo que dice Gustavo. Se sube mediante un link y ya, pero o sea, es muy fácil. Pues chicos, pues y además que ustedes ya tienen experiencia, entonces pues hagámoslo de una así, me parece genial. Entonces yo lo que hago es hacerles el link del foro, ustedes hacen su video y lo suben. De pronto entonces lo que sí voy a hacer es porque como toca cargarlo, o sea, ya no es lo mismo que grabarse y enviarlo al WhatsApp, entonces les dejaría de pronto un poquito más de tiempo, ¿sí? Por ahí, o sea, les envío con tiempo el este y les dejaría por ahí una hora más, o sea, digamos hasta el mediodía. Sí, profe, porque, por ejemplo, en mi caso, cuando nos toca hacer eso de subir videos a YouTube, pues el proceso, primero para pasarlo al computador es demorado y para subirlo a YouTube, pues también es bastante demorado.
Sí, aunque acuérdense que este es cortico, ¿no? Es bien, bien cortico. ¿Alguno ha presentado problemas con esa técnica, ya que la han usado todos en su Yo, mayoría? profe, Señora profe, yo sí he Sofía, tenido, ¿por qué, Sofía? porque lo subo desde el celular, profe, y me carga hasta 100% y se me vuelve a 0%, y así es siempre, y los últimos videos, 2 últimos videos de cultura, nunca los he podido enviar, nunca los he podido subir. Listo, entonces, por ejemplo, tú que ya tienes ese antecedente, en vez de ponerte a molestar con, o sea, pues a molestar, digo, es como a cacharrearle a eso, pues mi sugerencia es que una me lo envíes a WhatsApp, ¿sí? O sea, los que puedan cumplir con eso, sí, digamos, como para no encartarme que recibo la mitad en un lado y la mitad en el otro. Y sé que el parcial será el jueves próximo. ¿Quién me habrá escrito acá? Alejandro. Ah, no, pero esto es de cultura física. Estos chicos es, ¿o no? Este Alejandro. Bueno, chicos, qué pena, pero es que yo casi nunca cojo mi celular porque uno se empieza a distraer. Sí, pues, o sea, ya obviamente los que tengan particularidades optan por enviármelo a WhatsApp, pero, o por lo menos me escriben y para que quede ahí el registro, escriben a plataforma, profe, no te lo pude subir a YouTube, te lo envío a WhatsApp. Entonces, para que quede el registro de ustedes ahí oficialmente y pues ya recibo. Pero vuelvo y digo, en la medida de lo posible, ya que hay esta opción, por favor manejémoslo así, ¿vale? Gracias por esa idea, no había caído en cuenta ¿Para, de esa idea, entonces para cuándo es? para hoy en 8, Jensi. Ah, listo, profe. Sí, hoy en 8. Entonces, habrán de pronto algunos parciales. O sea, yo lo que voy a hacer es coger varias preguntas y al azar. Literalmente lo hago al azar. Realmente no voy a coger a alguien que debe ser, quiero que haga una pregunta difícil, no. De pronto lo que sí quisiera es, como hay muchos que me han participado y que sé, digamos, ya como el nivel de conocimiento que pueden tener, de pronto aquellos que menos participaciones han tenido, sobre todo por este medio, de pronto son aquellos a los que les voy a poner un poquito más extenso, por lo tanto a esas personas que sea más extenso se los envío con más tiempo. Los otros sé que lo van a poder hacer en ese espacio. Obviamente tienen que tener presente, y yo también tengo que tener presente antes de enviarles el parcial, que tendrán que tener un tiempo para buscar, conceptualizar, armar sus ideas, y ya lo de menos es hablar los 2 minutos o máximo 5 minutos de video. Eso ya es lo de menos, eso no se afanen. Lo único es que, pues, lo que yo les decía al grupo de ayer, a mí no me interesa si salen en pijama, pues obviamente mucho mejor si están bien presentados para que se acostumbren a entregar el trabajo como es. Pero a lo que voy es que para mí, o sea, hay cosas de cosas. El día de la sustentación del proyecto, sí, eso sí, impecables. Pero digamos que en este caso me interesa más que verles la pinta y que verlos arreglados, y esto es lo que tengan en la cabeza, pero verlos, eso sí, no puede haber excusa de que no, que yo lo hice en la diapositiva y voy explicando, eso no, o sea, ya de una perdido el parcial. Profe, Tú, señor, es decir, su merced nos envía, digamos, una pregunta a cada alumno, ¿sí? De a hoy en cada 8 persona, al correo. nos envía, listo, nos envía una pregunta. Y nosotros, digamos, tenemos un O tiempo. incluso, Michael, pensándolo bien ahorita, perdóname, te interrumpo, pero pues lo socializo con ustedes porque como ustedes también son los que van a recibir, sabes que pensándolo bien, en vez de ponerme en ese trabajo de enviarlo individual, puedo enviar un documento y ustedes ahí se buscan. Entonces, el tal pregunta, y pues a usted no le va a interesar Sí, ver sí, qué sí. pregunta le salió a Michael, qué pregunta le salió a Maricel, a usted cada uno le interesa su pregunta. Entonces, puedo más bien hacerlo así, en un solo documento ustedes se ubican ahí, puede ser en un Excel y ustedes se ubican ahí en el tema. Ahora sí, discúlpame si que se me acaba de ocurrir y Entonces, nos preparamos en esa pregunta, sí, en ese momento que tenemos el parcial, s- grabamos el video y lo subimos a YouTube y tenemos el link. exactamente. Mira, es muy posible, Michael, que yo les envíe con más tiempo. Sí, es posible. Por ejemplo, ¿ustedes en clase de 7 a 9? Sí, señora.
Yo no. Yo sí tengo clase de 7 a 9. ¿Y qué clase es? Cálculo. Pues Cálculo. Ah, o sea que esas sí se las hacen fijo. Sí. Profe, la mayoría tenemos clase después. Bueno, pero ahí sí ya el después sí ya, ya Eso, digamos, profe, antes. sí, estoy pensando es en el antes. Porque ese tampoco son preguntas para, entonces más bien lo que me va a tocar hacer es hacer las preguntas, calcular que realmente todos lo puedan contestar para que queden en igualdad de condiciones, todos lo puedan contestar en esas dos horas. Entonces, de pronto, ¿quién es el profe de cálculo? La mía es la profe Erika Suárez. Creo que es la de todos. No, mi profesor es el profesor Fabián Anaya. Ah, Bueno, en dado caso, de pronto ustedes le dicen eso, le dicen y ellos cómo van con sus clases, o sea, ellos usan las 2 horas o cómo es, cuéntenme un poquito de eso. Sí, profe, o a veces utilizan 1 hora y media, o faltando 20 minutos. Y ya. Bueno, Ha no. sido la hora y 45. ¿Y después tienen clase? Sí, señora. Bueno, no, entonces, ya bueno, eso es importante saberlo porque yo me había hecho como a la idea de que de pronto no tenían clase antes, por lo que era de 7 de la mañana, no, pero cálculo sí, obviamente esa sí la hacen fijo. Y entonces más bien vamos a hacer lo siguiente, yo les envío a ustedes las preguntas, voy a hacer un solo documento, de tal manera que yo sepa que puedan explicar esas preguntas. En caso de que, por ejemplo, sea de una imagen, entonces, digamos, yo adjunto las imágenes con referencia o lo que sea. O sea, ahí yo les armo el documento ahí para que ustedes sepan que lo pueden contestar en esas 2 horas, ya sabiendo que no pueden ni antes ni después. Pero sí va a ser cuestión de presentarlo en esas 2 horas. Entonces, ahí la que tengo que trabajar en eso soy yo. Si acaso veo que hay preguntas que necesitan más tiempo para contestar, entonces yo se las envío desde el día anterior. ¿Listo? O sea, ahí sí ya entonces le escribiría particularmente a las personas y le diría, mire, su pregunta es esta, por favor hágala con el día anterior. O si veo que las preguntas son complejísimas, que definitivamente por más que las intente, digamos, simplificar, y por más que lo intente, si no se puede, pues entonces se los envío a todos el día anterior. Yo les voy avisando, pero pues es bueno saber eso, ¿listo? Bueno, profe. Listo, chicos. De todas maneras, ahí nos vamos comunicando. No se les olvide, sobre todo ahorita, las temáticas, ¿vale? Bueno, ay, ahora ya. Bueno, listo. Ay, ¿qué lo hice? Bueno, ya, empecemos así. Ahora sí, los escucho. Preguntas, dudas, comentarios con respecto a meiosis o dudas con respecto a mitosis. Yo voy a empezar con una pregunta para ustedes. A ver, entonces, ay, me va a dar alergia. Ay, voy a apagar acá, sino que vos ahí. Ay. Listo, chicos. Ya superada la alergia, alguien que me explique esta gráfica que están viendo ustedes en pantalla, ¿a qué corresponde? ¿A qué proceso corresponde? Sí me están escuchando y viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, señora. Luis Gustavo. Profe, ese es de meiosis, ¿sí? Entonces, ahí yo creería que esa sería la meiosis 1
que es, digamos, la primera división celular diploide, que también se conoce, o sea, da resultado dos células con la mitad de la información genética de la madre. Listo, ok. Entonces, bien, Luis Gustavo, hasta meiosis íbamos bien. Todavía en esta gráfica digamos que la gráfica no nos permite identificar esas fases que tú estás diciendo, pero hasta meiosis y que lo hayas reconocido, está perfecto. Ahora, sí, como tú ya estudiaste un poco más, podríamos ver que empezamos a ver digamos, como la repartición de ese material genético. Listo, muy bien, Luis Gustavo, ahí ya tienes tus punticos. Vamos a ver entonces esto. Vamos a centrarnos en esta parte. A ver, agilicemos esto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Alguien que me pueda explicar esta grafiquita que está encerrada acá en amarillo. Dice, un gen contiene información para determinar un carácter hereditario. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Sí? Los que han leído o los que de pronto aún no han leído pero quieren hacer su interpretación de la gráfica. Esto tiene dos objetivos. Como yo tampoco les voy a poder explicar, pues sí, de pronto por WhatsApp y eso ayudarles, pero no voy a poder hacer con cada uno la explicación de la pregunta para que ustedes más o menos tengan en su memoria hacia dónde voy a ir hacia el parcial. Más o menos van a hacer cosas así por este estilo. Entonces, listo, alguien que me explique esta gráfica, que lo que está encerradito ahí en amarillito. Listo. Profe, pues yo tenía entendido que, bueno, un cromosoma tiene la información genética, pero que en en esa zona rojita que está señalada, creo que es el locus, pero ahí está, bueno, no sé, ahí dice que es el que determina la posición de un gen, y en la otra, no mentiras, el locus, que es el naranja, es el que determina la posición de un gen, y la otra zona es la que contiene la información de los genes. A ver, listo, Michael, bien, pero espérame porque lo que dijiste está bien, pero pareciera que estuvieras hablando de dos cosas diferentes. Y resulta que locus y loci es lo mismo. La única diferencia entre un locus y loci es que locus es singular y loci es plural. Entonces, ahí se cogieron como esos términos en latín y locus significa lugar y loci significa lugares. Entonces, el primer concepto que dice es el correcto para eso que estás mencionando, pero excelente, muy bien, Michael. ¿Entendieron eso, chicos, o hay necesidad de pronto de explicar un poquito más eso? O que Michael nos lo repita y necesito decir su participación activa para saber en qué punto, o sea, vuelvo y digo, con ustedes yo no tengo el problema de estar diciéndoles participen, si leyeron, no sé qué, porque ya ustedes en diferentes clases me han demostrado que para todas las clases se vienen preparados, por lo menos la mayoría de los estudiantes se vienen preparados. Los que no me participan, yo asumo que estarán poniéndose al día o que harán su trabajo un poquito más individual, pero normalmente con este grupo he tenido mucho éxito en eso. Entonces, cuando hay esos silencios, no se les olvide que uno de profe asume que ustedes están entendiendo. Si hay dudas, por favor, manifiéstenlas. Este es el momento de manifestarse. A ver, por acá alguien me está escribiendo, pero no me sale el chat. No sé por qué no me sale el chat. A ver. Profe, yo tengo una duda. Ese locus siempre se va a localizar en la puntica de abajo de la cromática. No, no, excelente pregunta. Muy bien, espérame. Ángel dice, profe, otra vez es que el internet se me fue y se escuchó entrecortado. Listo, Ángel, muy bien, muchas gracias. Vamos a repetir eso. Michael, hazme el file, lo repites tú y yo te completo o hago alguna acotación. Bueno, lo que pasa es que dentro de cada cromosoma... Michael, perdóname, te interrumpo otra vez. Mira, ¿ya ustedes les han permitido hacer anotaciones en la pantalla? ¿Ya saben cómo hacerlo? Sí, señora. Eso, entonces, como ya lo saben hacer, el que participe y necesite rayar la pantalla, yo ya lo dejé autorizado para hacerlo. Yo acá tengo el control de que
saber quién está escribiendo. Entonces no se pongan a hacer bromas, porque aquí yo me doy cuenta. Entonces, pero Entonces, dale, Michael. esta partecita que está aquí señalada y que se llama locus, es el que contiene, bueno, y más bien determina la posición de un gen o un marcador. Y tiene toda la información de los genes. Bueno, tenemos el locus y bueno, hay otra partecita que es la zona negra, o sea, porque yo la otra vez había notado eso. Una parte negra y hay otra parte, creo que es blanquita. La negra tiene la información de los genes y el locus es el que determina, este que está aquí, es el que determina la posición de los genes. Ok, listo. Entonces, ahí yo voy a hacer una acotación, ¿sí? Hasta la primera parte está muy, muy bien descrito, que nos está diciendo la posición de los genes o de un gen específico, ¿sí? Porque, por ejemplo, o una secuencia específica. El locus, lo que vuelvo y digo, se refiere a un sitio o lugar específico dentro del cromosoma. Entonces, ahí nosotros hablamos, pueden ser genes, pueden ser secuencias, puede ser un solo gen, pero el punto es que, como lo dice Michael, es un lugar específico en el cromosoma. Por lo tanto, la pregunta que Luis Gustavo nos hace es muy pertinente. Ahí obviamente lo dibujan abajo. ¿Siempre va a estar abajo? No. El locus se refiere a cualquier lugar dentro del cromosoma. Puede estar acá, ¿se acuerdan? Como Michael ahorita lo estaba explicando, dentro de uno de los ejercicios que yo les puse a hacer, ustedes tenían que buscar un cromosoma y veían que este tenía bandas negras y blancas. Las negras correspondía a esos lugares donde habían localizado ya genes, o sea que eso se llama saturación del cromosoma, es decir, ya se había estudiado con marcadores todas las secciones del cromosoma y ya se han identificado esos genes específicos. En los blancos pueda que haya, pueda que no, el punto es que no se han identificado. Entonces, en algunos casos, efectivamente, los blancos no tienen para nada genes, pero de pronto en algunos casos todavía es que no se han identificado esos genes específicos. Entonces, la respuesta a la pregunta de Luis Gustavo es, puede ser cualquier lugar del cromosoma. Por eso acá, si tú te das cuenta, señalan locus acá abajito, pero el loci sí lo señalan acá un poquito más arriba. Listo, hasta ahí vamos súper. Ahora, otra pregunta. Aquí cuando nosotros vemos esto, dos rojos, ¿alguien sabe a qué se refiere eso? Porque acá tenemos dos rojos, porque acá por su parte en estos dos cromosomas tenemos dos bandas blancas, porque aquí este tiene una banda roja, aquí una azul, dije blancas, perdón, azul. ¿Alguien sabe qué nos está mostrando esto, qué está evidenciando esa banda de colores? Profe, pues ¿no será que comparten como la misma información o algo así? Excelente, listo. ¿Y cómo llamamos a eso en los cromosomas? Cuando, o sea, eso tiene un nombre específico. Homólogos. Ok, espera, ahí vamos bien. Entonces, ok, listo. Bueno, me encanta porque ojalá chicos, todos participen hoy. Así sea para decirme como Ángel, no, se me perdió la comunicación, pueden repetir, o así sea para decirme, profe, no estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque es que cuando yo veo que hay chicos como los que me están participando que están entendiendo muy bien, yo empiezo a correr, ¿sí? O sea, yo empiezo a decir, están entendiendo y me emociono y empiezo a avanzar. Pero entonces si alguno de pronto siente que está perdido, me levanta la manito y me pide explicación. Entonces, muy bien, Luis Gustavo, aquí hablamos, o sea, está bien, pero vamos a hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de cromosomas homólogos, ¿se acuerdan que yo les decía, homología se refiere a algo que cumple la misma función, pero puede llegar a ser diferente? Entonces, en los cromosomas homólogos, cuando nosotros vemos esto, pueden ser cromosomas homólogos en uno mismo, donde va a tener información del papá e información de la mamá igual. O cuando ya están en fase metafásica, ellos se van a separar y unos van a llevar la información del papá y el otro va a llevar la información de la mamá y va a ser información diferente. Entonces, o sea, información igual pero diferente. Volvemos a lo mismo que yo les intentaba explicar la vez pasada. ¿Por qué igual pero diferente? Acá es donde vamos a entender ese igual pero diferente. Cuando nosotros hablamos que la información genética
es la misma. Hablamos de, o sea, es decir, acá, antes de hablar de eso, de si es diferente o igual, nos vamos a centrar un poquito en esto. Cuando en un lugar del cromosoma, que ese lugar ya sabemos que se llama locus o en plural loci, se ubica una información genética que va a expresar una información determinada, es decir, que va a generar una proteína y a su vez esa proteína lo que va a generar es una característica en los organismos, a eso lo llamamos alelo. Alelo en sí son las diferentes formas, alelo son las diferentes formas que tienen los genes. A ver, vamos a utilizar esto cuando necesite escribir alelo. Entonces, alelo es las diferentes formas que tienen los genes. Entonces, nos vamos a ubicar acá. Tenemos que un alelo puede llegar a ser, un alelo puede llegar a ser, esperen que me toque ir ahí manejando esto ahí. Bueno, un alelo puede estar ubicado en un cromosoma homólogo y puede tener la misma información que viene de papá y la misma información que viene de mamá. Entonces, cuando un alelo es igual en los dos, lo vamos a llamar homocigoto. ¿Listo? Homocigoto dominante, profe. Ya vamos para allá. Vamos por partes, como dice el descuartizador. Cuando son diferentes, entonces, listo. Entonces, recordemos, alelo. ¿Alelo qué es? Alelo se refiere a las diferentes formas que tiene un gen. Entonces, vamos a empezar a retomar esto. Cuando en un cromosoma nosotros tenemos información que se refiere a genes, es decir, información genética que va a codificar para una característica, a eso lo llamamos alelo. ¿Listo? El gen es el, o sea, volvemos a recapitular. El gen es el que porta la información que va a llevar a una expresión, es decir, a la formación de una proteína que finalmente va a generar la característica, una característica en un organismo. Entonces, vamos a poner ejemplos claros. Siempre uno pone los ejemplos de colores o de ojos o de cabello y normalmente es preferible poner del cabello porque los ojos está codificado por varios genes en nuestro genoma. El cabello, resulta que el color de nuestro cabello está codificado por una proteína que se llama la melanina. Esa proteína que se llama melanina, cuando se produce en grandes cantidades, el cabello que vamos a tener es negro. Si tiene menos concentraciones, entonces castaño oscuro y así en todo ese degradé de colores que ustedes conocen. Las personas que somos rubias naturales, no mentiras, pero sí las personas que son rubias naturales y aquellas que de pronto incluso ustedes de pronto han visto a personas que tienen el cabello ya muy, muy, muy rubio, que ya tiende casi a ser blanco, es porque tienen menor concentración de la producción de esa proteína que se llama la melanina. Esa proteína lo que va a hacer es pues generar ese color del cabello. Como es una proteína, y obviamente ya he dicho que la proteína viene de la expresión de información que está en un gen, entonces ese gen, vamos a buscarlo una vez, ya que estamos ahí todos como pilosos, para no hablarles ahí mentiras.
La melanina. Profe, ¿eso tiene algo que ver con las personas albinas? Sí, señora, totalmente, totalmente. Muy bien, mi querida Ana María. Maravilla. Ustedes están muy pilosos. Por eso es que a uno le rinde así con grupos cuando están en la jugada. Bueno, a Profe, ti, pero no se da, señora. o sea, es que tengo, no sé, duda, porque dice que, bueno, ahí está lo de dominante recesivo, que es como, digamos, como su merced decía, por decirlo así, callo oscuro o callo clarito. Entonces, es lo del albinismo no entiendo, o sea, es porque el dominante predomina, diré el recesivo, perdón, el Sí, recesivo predomina. ya vamos para allá, ya vamos para allá. Espérenme un segundito. Significa que una persona heredó dos copias del gen mutado, uno del padre, listo. Es la consecuencia de una mutación de uno de los... Miren, aquí también hay 7 genes implicados, pero vamos a coger este nomás. Vamos a coger uno de ellos. Ya sabemos que son 7 genes, pero vamos a hablar como si fuera solamente uno para que no se pierdan ahí. Bueno, ya vamos para allá. Marget, Juliana, tú fuiste la que me habló ahorita de eso, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, el gen que está produciendo la melanina se llama OCA1. ¿Qué significa eso? Que este gencito, ya no lo puedo mover, ¿no? Entonces vamos aquí a deshacer esto y lo vamos a poner más bien acá. OCA1. OCA1, pero vamos a llamarlo OCA1. Listo. Resulta que ese gen está acá. Cuando el papá y la mamá tienen el mismo gen sin modificaciones, es porque ambos tienen acá esa información. Bueno, acá me quedó montadito, pero ustedes me entienden, que este corresponde a OCA1 y este OCA1. Es decir, posiblemente en el caso, digamos, de sus papás, bueno, no sabemos porque posiblemente también ellos porten esa información, pero cuando el gen que produce la melanina y va a producir el cabello oscuro está normal, está 100% normal, entonces lo vamos a llamar y se está expresando, este gen va a producir esa melanina y cuando está idéntico está en esta forma. Cuando está idéntico en los dos significa que está homocigoto dominante. Ahora sí vamos a hablar de la dominancia y la recesividad. Dominancia significa que nosotros lo ejemplificamos con 2 letras mayúsculas y la recesividad, o más bien, el dominante con una letra mayúscula y el recesivo con una letra minúscula. Como nosotros somos organismos que somos diploides, vamos a poner aquí esto, como somos organismos que somos diploides, cada uno de esos genes va a tener 2 copias, una que viene del papá y una que viene de la mamá. Como están igualitos, pues entonces hablamos de homocigosis y como está produciéndose esa proteína de manera normal, es decir, el cabello se ve oscuro, hablamos que es dominante. El dominante como Juliana lo preguntaba ahorita y lo decía, es aquel que predomina, es decir, si él aparece, es el que se manifiesta. Si no aparece y se forma otra característica, es porque ya no es dominante. Pero bueno, o sea, al punto que voy a ver, volvamos a esto para recapitular, porque ahí como lo expliqué puede quedar enredado. Cuando hablamos de dominancia es porque, por ejemplo, como en este caso, que hay un heterocigoto con información diferente, entonces vamos a mostrar acá, ay, ahora yo cómo hago, ¿será que no puedo borrar? A ver, ¿solamente este? Ah, sí, qué maravilla. Entonces, ¿qué sucede acá? Que ya en algunos casos, como las personas albinas, este gen ay, sí, esto se puede hacer de todo, qué bien. Pero cambiémoslo de color porque casi no se ve, pongámosle un azul, está azul. Ah, no, pero azul no,
este fucsia. No, ya no me deja cambiarlo. Bueno, no importa, no interesa. Entonces, en algunos organismos, espera porque me toca modificar todo eso para la explicación, porque aquí también esto cambia. ¿Qué hago? Aquí ya quiero borrar este, entonces no borrémoslo. Borremos no, 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 amigo. Era ese. Listo. Entonces, recordemos que inicialmente, cuando el ser humano se creó, empezó a producir y empezó a evolucionar, empezó a producir una proteína que se llamaba o que se llama todavía la melanina. La melanina ayuda en el color del cabello, también ayuda por ahí en el color ocular, en el color de la piel, pero vamos a centrarnos en la producción de melanina para el color del cabello. Entonces, cuando el ser humano evolucionó, empezó a crear o empezó a producir en mayor cantidad para ciertas zonas del cuerpo esa proteína que se llama melanina. Entonces, ella venía en esta forma. Resulta que cuando los hombres empezaron a migrar a otras latitudes, empezaron a encontrar lugares en donde ya no tenían las mismas condiciones de la sabana africana, sino que se fueron muy al norte o muy al sur, y en estos lugares las condiciones ambientales cambiaron. Cuando esa condición ambiental cambió drásticamente para ellos y ya había frío, ya habían pocas condiciones de sol, muchos genes empezaron a mutar y uno de estos genes que mutó fue este que se llama el OCA1. Entonces, inicialmente lo teníamos así. El OCA1, que es el gen que produce la melanina y da el cambio en el color del cabello, mutó en algunos organismos. Y resulta que aquellos organismos que tenían esta mutación, en donde empezaron a cambiar y a modificarse el color del cabello, por alguna razón de selección natural, que la desconozco y que de hecho se desconoce, pero por alguna razón de selección natural empezaron a aumentar en número, es decir, hubo esta mutación y esta mutación empezó a originarse en este cambio. Entonces, este cambio que originaba esa mutación en este gen, en esa secuencia de ese gen, empezó a generar organismos con cabello más claro o, por ejemplo, digamos, pudieron empezar a aparecer los albinos que tenían ya su cabello totalmente blanco. Hablemos de esos contrastes. Entonces empezaron a aparecer esos organismos. Por alguna razón, estos organismos empezaron a ser o atractivos o pudieron sobrevivir más fácil a esas condiciones de frío y se empezaron a reproducir con organismos que tenían este gen normal. Cuando este organismo mutado, este organismo que empezó a mutar este gen, se reprodujo con un organismo así, generó esto que llamamos heterocigoto. Entonces, el papá albino se unió con la mamá morenita o de cabello oscuro y generó un organismo que se llama heterocigoto. ¿Qué significa heterocigoto? Que tiene una copia del gen normal y una copia del gen mutado. A esto es a lo que nosotros definimos como heterocigoto. Hablamos de alelos heterocigotos, ¿por qué? Porque es el mismo gen, pero uno sin mutar y el otro mutado. Pero es el mismo gen, está ubicado en el mismo lugar, va a cumplir la misma función, que es darle color al cabello, pero la va a cumplir diferente. A eso hablamos que es igual pero diferente. Es el mismo gen con unas bases diferentes que va a cumplir la misma función de darle el color al cabello, solamente que en un caso se lo va a dar oscuro como este y en este caso se lo va a dar sin color o muy clarito, dependiendo de los niveles de mutación. Además, recuerden, aquí hago una pausa, estamos hablando de un solo gen, pero acordemos que la realidad, según lo que acabamos de leer ahí en esa página, es que... son varios genes, pero todavía no nos metamos con varios genes. Vamos a asumir que el color del cabello está dado por este único gen y que es el que está influyendo ahí. Voy a ir a ponerme una chaqueta porque estoy, y perdón ser tan sincera, pero estoy que me muero del frío. Mientras tanto ustedes van conceptualizando todo eso que les dije, porque para muchos puede ser información nueva y confusa. Entonces van conceptualizando y me van contando si se entienden o no. Ya vuelvo, ya vuelvo. Vayan ahí pilosos con eso.
Listo, ¿cómo nos fue con eso? ¿Se entendió la temática con esa explicación que les di? ¿Entendieron qué son homocigotos, qué son heterocigotos, qué son alelos? Porque eso es importante ahorita entenderlo para la meiosis. Sí, sobre todo para meiosis, porque en mitosis nosotros hablamos, pues netamente que toda la información que tiene una célula se copia idéntica para multiplicarse, pero en meiosis sí es importante entender qué son los alelos, qué son los loci, y sobre todo para lo que viene más adelante. Luis Gustavo, te escucho. Profe, pues lo que yo entendí, pues es lo siguiente, ¿no? Homocigotos sería cuando los dos, cuando un individuo pues tiene dos alelos iguales en un locus determinado. El Ajá, heterocigoto pues sería cuando el individuo tiene dos alelos diferentes en un locus determinado, ¿sí? excelente, excelente. El fenotipo serían las características físicas o la apariencia. Y Muy pues el bien. genotipo, según lo que entendí, pues sería como los alelos que pues posee el Esto, individuo. este es el genotipo. Este es el genotipo. Esto es. Como nosotros, como nuestra asignatura no es genética, no me puedo meter en esto a decirles que vamos a hacer estos cruces. Eso es fascinante y eso a mí me encanta, pero realmente si nos ponemos a hacer eso se nos va, pues por eso de hecho nosotros en biología y los que ven en materias un poquito más hacia las ciencias básicas, nos toca ver asignaturas específicas de genética. Yo vi como 3 genéticas y una biología molecular. Pero entonces ustedes, no es el caso, pero por ejemplo, si alguno de ustedes en algún momento les llega a llamar esto la atención, requieren esto para su tesis o para trabajos futuros, me buscan y yo con el mayor de los gustos les colaboro. Esto pues como siempre se los he dicho y muchos lo saben, me apasiona. Acá alguien me está levantando la mano. ¿Quién es? Luis Gustavo, nuevamente, sí. ¿Y Julieta Tatiana? Profe, o sea que esto de homocigoto, heterocigoto, dominante y recesivo, eso es lo que tiene que ver con las 3 leyes de Mendel, ¿cierto? Y con los Exactamente. 4 de Punnett, ¿sí? Exactamente, todo eso es lo que tiene que ver con eso. Muy bien, Luis Gustavo. Juliet, Pues exactamente de eso te iba a preguntar, de los cruces de Mendel. Es que, bueno, según tengo entendido, cuando dos semillas eran homocigotas dominantes, su color era amarillo. Pero si eran heterocigotas, o sea, sí, que un alelo era dominante y otro era recesivo, también era amarillo. Ahí pues no importa, o sea, siempre sigue siendo dominante, perdón, dominante. sí, a ver. Ay, bueno, de pronto pierdo. No, mentira, esta vez no lo borremos. A ver. ¿Qué pasa? Es que me ponen a hablar de eso y ahí ustedes ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Están viendo que estoy intentando escribir, ¿verdad? Bueno, Ujú. ¿y aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? Señor, ¿cómo hago? Bueno, entonces dejemos uno de estos y quitemos todos estos. No, voy a solamente aclararle eso a Juliet Tatiana, pero no me puedo poner mucho en eso. Bueno, esto, yo no sé por qué no me estará dejando hacer normal. Yo quiero, no me deja quitar, ya, ahora sí. A ver, cuando un individuo, y esto es importante, a ver, ¿por qué? Cuando nosotros, ok, entonces, a ver, y lo vamos asociando con la meiosis. Entonces, cuando se hace meiosis, resulta que al final, ¿qué vamos a obtener? Estas células que nosotros llamamos las células gaméticas.
Estas células que nosotros llamamos células gaméticas son, no, esto no me funcionó acá. Estas células que nosotros llamamos las células gaméticas, pues esperen, de hecho, llevémonos esta imagen para allá. Las células gaméticas, pues son claramente esos gametos que, a ver, ocultar controles de ruido flotantes. Uy, por fin, ay, qué maravilla. Es que no saben acá, cuando yo intento esto, se me atraviesan esos controles y no había visto esa opción hasta ahorita. Listo. Entonces, cuando se hace la meiosis va a originar estas células gaméticas. Estas son nuestras células gaméticas, es decir, las células que van a estar, por ejemplo, en los óvulos y en los espermatozoides. Entonces, cada padre va a tener alguna característica específica dentro de esas células gaméticas. Aquí nosotros estamos hablando solamente de la característica monogénica y obviamente pues estaríamos hablando de un solo gen para este caso. Entonces, por ejemplo, el padre ay, Dios mío, esto es mejor dicho. Sí, aunque quiero pasar esto acá. El padre, por ejemplo, hereda la característica, volvemos a este gen, el del color del pelo, del cabello. El padre, por ejemplo, es el que hereda la característica de normalidad y la madre es la que lleva la característica albina. Lo que Julieta Tatiana está diciendo es, bueno, profe, ¿cómo así que a veces yo veo que explican que salen ambos teniendo características genéticas diferentes, pero ambos salen con las semillas amarillas o con el cabello oscuro? ¿Qué va a suceder? Que uno de los alelos va a ser así, ¿cierto? Y el otro de los alelos del padre va a ser recesivo. Cuando nosotros tenemos esta característica del papá y vamos, o sea, la misma explicación que va a hacer para el cabello, como para no perder la explicación que estoy haciendo, sirve para lo de la semilla. Resulta que llega un organismo y se va a unir con otro organismo, es decir, llega vamos a hacerlo acá. En tablero ya habría explicado esto hace media hora, pero pues bueno. A ver, está el hombre que tiene el cabello oscuro y la mujer que tiene el cabello, bueno, a ver, aquí empecemos a ver. Cada uno de los organismos va a generar ciertos gametos que van a ser estos, y me voy a ubicar acá en esta parte. Va a producir ciertos gametos. Resulta que la mujer, por ejemplo, en este caso, la mujer tenía información recesiva para ese gen OCA1 u OCA1. Vamos a decir OCA para no decir OCA. Entonces vamos a decir, el OCA1 tiene, la mujer tenía esa información. Cuando ella entra en su fase o sus células entran en meiosis, la mujer va a producir 4 tipos de gametos, 2 dominantes y 2 recesivos. Resulta que cuando ella se va a reproducir, justo su óvulo va a llevar esta información recesiva y el espermatozoide del esposo va a llevar la información dominante, porque resulta que el esposo sí no tiene nada de albinismo en su organismo. Aquí es donde vamos a hacer el cuadro de Punnett. Entonces, ¿qué nos dice ese cuadro de Punnett? El cuadro de Punnett nos dice que cuando ese gameto dominante se une, vamos a formar estas posibilidades. Listo. Vamos a formar estas posibilidades. Que se una un gameto dominante, es decir, o sea, ambos van a producir esto. Entonces, como vamos a tener esta información así, pero pues obviamente cada padre va a aportar una información. Entonces, la mamá tiene la posibilidad de producir estos 2 tipos de gametos, ¿cierto?
A mayúscula, A minúscula, y el padre tiene la posibilidad de producir, en este caso vamos a hacerlo así, porque habíamos dicho que el papá no tiene características de albinismo, entonces el papá tiene las posibilidades de producir estos dos tipos de gametos y la mamá sí tiene la posibilidad de producir estos dos tipos de gametos, que es lo que vemos acá, cuando la mamá produce estos tipos de gametos. Resulta que las probabilidades, porque como yo no sé con exactitud qué tipo de gametos se van a unir, las probabilidades es que al hacer ese cruce de esos dos organismos, que uno es dominante y el otro, y el otro recesivo, es decir, uno es portador, en el caso de la mamá, existirían estas posibilidades de que se formen estos gametos. Entonces, mira, Juliet, ¿qué sucede acá? Que cuando los hijos, los posibles hijos de estos dos organismos que van a tener estas posibilidades, siendo mamá portadora y padre cero portador, o sea, es decir, dominante para la característica, es decir, este papá es de cabello oscuro, esta mamá es de cabello oscuro, pero es portadora, lleva esta información recesiva acá. Entonces, cuando esto sucede, resulta que al hacer las posibilidades de los hijos que ellos van a tener, hay posibilidad de que el 50% tenga gametos, o sea, que su información genotípica sea, todos estos son asintomáticos, es decir, todos los hijos de este cruce van a ser de cabello oscuro, pero hay probabilidades de que unos lleven o sigan portando ese gen del albinismo, el OCA1 o el OCA1. Entonces, todos los hijos van a ser asintomáticos, es decir, van a presentar su característica de cabello oscuro. ¿Por qué? Porque cuando aparece un alelo de estos dominante, que lo voy a poner acá en negrilla, cuando aparece un alelo de estos, resulta que se va a manifestar esa característica de, eso ya, se va a presentar esa característica de cabello oscuro. Aún acá, el organismo tiene la característica de cabello oscuro acá, y esto es lo que llamamos dominante a pesar de que porte el gen. Entonces, este organismo que van a hacer con esta característica genotípica va a aportar el gen, sí, sí lo va a aportar, pero no lo va a manifestar. ¿Qué va a suceder si este organismo, o vamos a cambiarlo acá para no demorarme tanto? ¿Qué va a suceder? Listo, este señor fue y se unió con otra señora que también portaba, resulta que ellos no sabían, y ellos, el hijo de uno de esta descendencia portaba o sea, el hijo, este hijo de esta descendencia fue y se unió, o sea, este hijito que acabamos de observar acá, fue y se unió con una señora que también llevaba ese gen recesivo, o ese alelo recesivo. Resulta que acá las probabilidades van a ser diferentes, porque entonces, ya voy a hacer el nuevo cruce, ¿listo? El nuevo cruce de estos. Esto que está apareciendo aquí que estoy señalando es el cruce anterior. Entonces, este señor fue y se casó con esta otra señora, una señora que también portaba eso. A esto lo llamamos heterocigoto. Resulta que vamos a tener acá lo mismo, A mayúscula, pero acá va a ser A minúscula, A minúscula. Pero aquí va a ser igual, A mayúscula, A minúscula. Pero acá sí no, acá va a ser diferente, porque acá se empieza a aumentar la probabilidad de que uno de los hijos salga albino. ¿Por qué? Porque cuando un alelo recesivo se une con otro recesivo, este sí se expresa, porque ya no hay nada que lo opaque. Digamos que ese dominante lo que hace es expresarse por encima de. Entonces, cuando están así, como en este caso, este se expresa, pero este no. Este se expresa, pero este no. Pero cuando ya no hay nada que lo opaque, pues este se va a expresar. Entonces, la probabilidad que tiene esta pareja que portan ambos el gen del albinismo para que uno de sus hijos salga albino es de 1/4, es decir, del 25%.
Entonces ellos tienen la probabilidad de que alguno de sus hijos tiene la probabilidad del 25% de que alguno de sus hijos salga albino, pero tiene la probabilidad de que el 75% de sus hijos no salga albino. Tenemos acá 1, 2 y 3. 3 sobre 4 equivale al 75%. Entonces, aquí, a pesar de que estos portan el gen recesivo, no se van a ver albinos, porque este dominante va a opacar la acción de este gen recesivo. Entonces, al opacarla, pues simplemente, pues de pronto puede disminuir un poco la expresión del cabello oscuro, y de pronto salga un poquito más clarito y así. Ahí es cuando nosotros hablamos de otras características en la segregación mendeliana, fuera de la segregación mendeliana, que es la superdominancia, la codominancia. Entonces, bueno, esto es diferente, estos son otros casos que no vamos a ver ahorita. Pero entonces, este gencito que está acá recesivo no se va a expresar. ¿Por qué? Porque este lo está opacando. Pero en este caso sí se va a expresar y este va a ser una persona albina. Listo, Juliet. Lo mismo sucede con las características amarillas. Resulta que si este expresa para verde y este expresa para amarillo, pues en todos estos casos, a pesar de que estos portan la característica de que la semilla sea amarilla, este recesivo. Ay, ¿ustedes sí están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, Sí, señora. señora. Ay, qué susto. Sí, Yo sí, dije, señora. ¿por qué no me aparece acá que estoy compartiendo pantalla por ningún lado? Ay, y yo dije, les estoy explicando en vano todo. No, bueno, menos mal. Entonces, lo mismo sucede con lo amarillo. Amarillo sería el carácter recesivo, por ejemplo. Entonces, el recesivo sería amarillo, el dominante sería verde. Desde que aparezca un dominante, este recesivo no se va, o sea, no se va a ver, no se va a expresar. Pero cuando aparecen los dos juntos, los dos recesivos juntos, ahí sí se va a ver, ahí sí se va a expresar. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Listo, no, con gusto. Esperen, conecto esto que se me va a descargar mi portátil. Ahora sí. Entonces, volvemos a esta explicación, porque pues se me fue la clase en esto, pero pues lo importante era también entender cómo esos mecanismos. Entonces, aquí ya sabemos qué es dominante, qué es recesivo, y lo importante de esto asociado con la meiosis es que vamos a producir esos gametos. Entonces, ahora sí nos vamos a pasar acá a la meiosis. La meiosis entonces es un proceso. Vea, yo no sé por qué a mí no me sale, menos mal si les está comparando. Ah, ya me salió. Listo. La meiosis entonces, ¿qué es? La meiosis es un proceso de división celular en el que el resultado de ese proceso va a ser la obtención de 4 células hijas. Las características de esas células hijas es que van a ser células gaméticas. ¿Qué significa eso? Las células que se están produciendo, esas células, es que verdad que yo le he dado a ocultar controles de reunión, ya ahora sí, con razón no me salía. Entonces, las células que se van a producir para producir esos gametos. Entonces, los gametos, en el caso de los seres humanos, vuelvo y digo, hablamos de los espermatozoides y de los óvulos. ¿Qué características tiene este proceso? Que es una secuencia de 2 divisiones nucleares. Por eso ustedes ven ahí que hablan de meiosis 1 y meiosis 2. En el caso de la primera división hablamos que es una división reductora y en el caso de la segunda división es una división ecuacional, perdón. Esa ecuacional significa que va a permitir dividir aún más, o sea, en el primer caso se reduce el material genético y en el siguiente caso se van a dividir las células en 4 células hijas. Es un proceso por el cual se pueden obtener 4 células hijas con la mitad del número cromosómico de la especie. Por lo tanto, hablamos de esa reducción del material genético. Aquí es donde a mí me interesaba hacerle la explicación de esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obtenemos esto, ¿qué sucedería si esta persona que puede producir estos gametos, como en el caso de esto, ¿sí? Esta sería la señora.
Esta sería la señora, a ver, sin relleno, gracias, o pongámosla acá rojita para que sea la señora. La señora produjo sus gametos así, ¿cierto? Que esto sería lo normal. A ver, pasemos esto por acá. Y pasemos esto por acá. Entonces, la señora por meiosis produjo sus óvulos. Resulta que esos óvulos pueden tener estas dos formas. ¿Por qué? Porque ella tenía esa información original de sus papás. Entonces, ella puede producir estas y resulta que cuando se va a casar o cuando ella se casa con un señor que tiene, como el caso que veíamos ahí. Control, copy, control V. Ahora necesito muévete para acá. Eso. Este sería el señor. Entonces al señor le vamos a poner un cuadrito azul. O un cuadro negro para no confundirnos con el recesivo. Negro, negro, negro. Eso. Entonces, este sería la señora, el rojo, y este sería el señor. Esto es lo normal. El señor también puede producir, como es heterocigoto, puede producir gametos dominantes y gametos recesivos. Lo mismo la señora, gametos dominantes y gametos recesivos. Pero, ¿qué sucedería? Que ese caso yo ya lo tenía por acá pintado, entonces me voy a venir por acá. ¿Qué sucedería si en el proceso, o sea, lo normal es esto, que existe una reducción en el material genético? ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar que este gameto, ¿cierto? Este gameto que produjo la señora se vaya a unir con este gameto, por ejemplo. El azar me dice que se va a producir eso. Entonces, estos señores ponen, la señora puso su gameto dominante y el señor puso su gameto recesivo. Entonces, ¿cómo sale este hijo de acá? ¿Cómo sale este primer hijo que ellos tuvieron? Resulta que, listo, fueron, se casaron, tuvieron su noche de bodas y justo en la noche de bodas la señora estaba ovulando. La señora entonces produjo este óvulo y el señor produjo este espermatozoide. ¿Este hijo cómo sería? Este hijo vamos a ponerlo acá es una niña. No, pero cambiémosle de color para que no se me confundan acá. Esta niña, ¿cómo sería? ¿Albina o normal? Pues, Normal. normal. Normal, ¿cierto? Esta niña sería normal. ¿Por qué? Porque, ay, de por Dios. Ay, tan chévere, aquí es cuando yo extraño el tablero y es que no tengo una tablet. Chicos, ¿me regalan una tablet de Día de la Madre? Claro. Por lo que sí, una madre con ustedes. Ya, ahorita les paso la dirección por el correo, por el WhatsApp, y me regalan una tablet de Día de la Madre, porque así sí me rendiría de esto, es que así es. Pero bueno, mientras me llega la tablet me toca así. Entonces, esta hijita que salió de acá de ese cruce es normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene su gameto acá dominante. Resulta que hay unos casos, chicos, en que la meiosis falla. Esta es la idea de que sea reduccional, ¿sí? De que la meiosis sea reduccional, que se reduzca la mitad del material genético. Porque, ¿qué sucedería si no se redujera? Y pasa. Y ahorita muchos van a caer en cuenta en qué casos pasa. ¿Qué sucede si resulta un error en la meiosis y resulta que no se dividió bien el material genético y en esa profase 1 no hubo una buena división de material genético, sino que sucedió esto, que se fue en el gameto de esta señora, el gameto de esta señora se fue así, en vez de irse sencillo se fue doble. ¿Qué sucede acá? Cuando esto se va a copiar acá en la hija, ¿qué va a suceder? Que sucede esto. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta patología o cómo se llama esta anormalidad? Aberración. Trisomía. Una aberración que se llama trisomía. Estos chinos están volando, qué maravilla, muy bien. Una aberración cromosómica, muy bien Michael, que se llama trisomía. Específicamente esa aberración cromosómica, de manera general nosotros la clasificamos dentro de las aneuploidías. Las euploidías es otra cosa, pero entonces acá lo llamamos aneuploidía y esa aneuploidía se llama trisomía.
Si esto sucediera a nivel de cromosoma 21, se llama trisomía 21. Si sucede a nivel de cromosoma 13, se llama trisomía del cromosoma 13. En el caso de la trisomía 21, se llama síndrome de Down, y en el caso de la trisomía 13, se llama síndrome de Patot. Entonces, por eso es que necesitamos que nuestro mecanismo, ¿sí? Que este mecanismo reduccional en la meiosis sea así. Ay, no, ¿qué hice? Sea así, es decir, vamos a poner, y de paso esto me queda para futuras diapositivas. Necesito un chulito así rápido, porque si no pierdo clase. ¿Dónde está el chulito? No, no me aparece el chulito. Pero bueno, este está bien y este estaría mal. ¿Listo? Este sería lo normal y esto sería la trisomía. Entonces, esa es la razón de ser de que la meiosis sea reductiva o que sea reductora, que se reduzca a la mitad del material genético, porque si no se reduce va a suceder esto. Cuando esto es normal, sucede de esta manera. Cuando esto es anormal, sucede de esa manera. Solo se lleva a cabo en las células que se van a convertir en gametos solamente, es decir, células destinadas a la reproducción. Existe también una duplicación en el periodo S, igual que en la mitosis. Si ustedes analizan, la mitosis y la meiosis 1 son básicamente la misma, ¿sí? Se tiene que llevar a cabo esa duplicación. Por eso es que en esta diapositiva, ustedes no ven ay, de por Dios. ¿Sí ven, chicos? Porque necesito una tablet, entonces colabórenme con eso. No, mentiras, chicos, después esto queda grabado y dicen, mira que la profesora nos está sobornando y nos está pidiendo cosas que no son, no, es broma y dejo aclarado esto, padre rector, directora, todo el mundo, es broma, no es verdad. Entonces, esto acá, lo que dice acá es que se va a duplicar esta información. Recordemos que la célula madre, ¿cómo viene? Esperen que yo tengo acá un dibujito de esas dos. La célula madre más o menos, no tengo uno, pero la célula madre viene con una información, con una patica roja y con uno de los brazos acá en azul. Entonces, viene la X inicial con una información en rojo y la otra información en azul, se duplica y va a quedar así. Al duplicarse queda de esta manera. Por eso, por eso acá nosotros hablamos que esa primera fase es duplicación del ADN, ¿listo? Luego, luego viene por 2 divisiones celulares consecutivas. ¿Para qué? Para obtener esto que nosotros teníamos ahí, bueno, las 4 células al final. Existe un proceso supremamente importante en la meiosis que se llama la recombinación génica. Esa recombinación o crossing over consiste en el intercambio de ADN entre los cromosomas homólogos, ya lo voy a mostrar en un dibujo, y ahí es cuando nosotros garantizamos la recombinación de genes, ahí es donde reside, y ojo con esto, anótenlo porque esto fijo, yo lo voy a preguntar en alguna de las preguntas del parcial, puede que le toque a alguno de ustedes. La recombinación génica es uno de los mecanismos que utilizan los organismos diploides o las células diploides para poder generar diversidad genética. Esta recombinación génica o crossing over, ¿no? Es lo mismo, recombinación génica o crossing over. Se lleva a cabo también una separación de los cromosomas al azar, es decir, que se da una migración de los cromosomas a los polos, que es cuando ocurre la anafase, y las células hijas tienen diferente constitución génica a lo que llamamos la permutación cromosómica. Esta permutación cromosómica se ve reflejada en esta gráfica, ¿listo? Que me la voy a llevar de una vez para allá. Es que yo tengo, como estas clases, yo las dictaba en la UPTC, cuando dictaba genética, entonces esto sí me tocaba dictarlo aparte, cada cosita aparte, entonces por eso me toca moverme una diapositiva a la otra, pero vamos a ponerla una vez acá. Sino que no las he querido modificar porque de una u otra manera me gusta dejarlas así separadas. Bueno, entonces,
La primera división la llamamos división, o la primera fase se llama primera división reduccional. La división del total de los cromosomas a la mitad es la fase más larga y comprende 5 subfases. Aquí es donde viene la mayor diferencia con la mitosis. A pesar de que el proceso es igual, esta primera fase nosotros la llamamos la profase. Si ustedes miran la profase en la mitosis, simplemente dice condensación de la cromatina, empaquetamiento, superempaquetamiento del ADN, disposición de los cromosomas para empezar la división. Pero resulta que en la meiosis suceden fases un poco más complejas. En esa sola fasecita, aquí estamos ubicados en la profase de la meiosis. La profase de la meiosis entonces comprende 5 subfases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. El leptoteno consiste en que la cromatina se hace visible y consiste en 2 cromátidas unidas por un centrómero. Más o menos lo que podríamos empezar a ver si ampliáramos esos cromosomas es esto. Ah, ya la tenía acá, ¿verdad? Es esta diapositiva. Es esta diapositiva. Entonces, ya había una división, una multiplicación, perdón, una replicación del material genético. O sea, ya los cromosomas están así. En la profase y específicamente en el leptoteno empieza a haber esta unión con el centrómero. Entonces se empiezan a formar los cromosomas de esa manera. Se forman esas 2 cromátidas unidas por un centrómero, se produce la condensación de los cromosomas individuales y cada cromosoma aparece como 2 cromátidas unidas por el centrómero. Esta diapositiva pues la dejo ahí, pero tampoco es que sea muy clara, pero ahí es lo que empieza a ver, es esa condensación. Listo, luego tenemos por acá este cigoteno. Entonces vamos, leptoteno, cigoteno. En el cigoteno se hacen visibles los cromosomas homólogos. Ocurre la sinapsis, esta comienza en los telómeros y en los centrómeros. Los pares formados se conocen como bivalentes. Entonces, eso es lo que les estaba mostrando en esta diapositiva. Ya como tal, entonces se forman estos cromosomas que se llaman los cromosomas bivalentes. ¿Por qué bivalentes? Porque por eso es que tienen la información de la mamá en uno solo y del papá en uno solo. A eso llamamos bivalentes y aquí es donde hablamos de la sinapsis. Sinapsis es esa unión del centrómero con las cromátidas. Seguimos con el paquiteno. Entonces llamamos leptoteno, cigoteno, paquiteno. El paquiteno es el intercambio de material genético, es acá donde se lleva a cabo el crossing over. Y este es el famosísimo crossing over o... ahora se me olvidó. Lo acaba de decir y se me olvidó. O recombinación. Ay, Dios mío. La recombinación genética. Entonces, ¿en qué consiste la recombinación genética? Nosotros tenemos nuestros cromosomas homólogos y bivalentes. Bivalentes es esto, que tienen información de la mamá en un cromosoma homólogo y información de la mamá unido por un centrómero, cromátidas hermanas, perdón, e información del papá en otro cromosoma unido por un centrómero, y a estos los llamamos cromosomas homólogos. Este es homólogo de este azul, el naranja es homólogo del azul. Cromátidas hermanas, no se les olvide, estas son cromátidas hermanas unidas por un centrómero mediante una sinapsis, cromosomas bivalentes y cromosomas homólogos, que son estos dos. Acuérdense que homólogos es que pueden cumplir la misma función, pero pueden llevar información diferente. Recuerden que si, por ejemplo, estamos hablando acá en estos cromosomas de la característica de la... estos blancos, del albinismo, entonces esa característica del albinismo puede estar en la mamá recesivo y en el papá dominante, o más bien al revés, o sea, puede ser que la mamá porte esa información que sea recesiva y que el papá no lleve esa información y en este caso sería dominante. O puede que ambos sean albinos, pueda que 2 albinos se unan y ambos sean recesivos, o pueda que ambos se unan y no tengan nada de albinismo. Pero acá es donde empieza a suceder algo y aquí es donde se da ese proceso de que nosotros llamamos recombinación genética y que es uno de los procesos más importantes en, en el aumento de diversidad genética. Ese proceso se lleva a cabo por este mecanismo que se llama formación del quiasma. El quiasma es específicamente ese lugar físico donde se lleva a cabo el crossing over o recombinación.
¿Cómo se lleva a cabo eso? El brazo, uno de los brazos puede ser el brazo Q o el brazo P. En este caso se está simbolizando el brazo P. Ese brazo P de la mamá se va a unir con el brazo del papá, van a formar como una especie de puente y van a intercambiar su material genético. Si ustedes se dan cuenta acá en esta formación del quiasma, hay un intercambio de material y al final las cromátidas, que reciben ahora un nuevo nombre que se llaman cromátidas recombinadas, van a tener información, la del cromosoma de la mamá va a tener información del papá y el cromosoma del papá va a tener información de la mamá. Imagínense qué sucede, que pues acá como el papá pueda que tenga información diferente y la mamá pueda que tenga información diferente en esa zona, cuando este cromosoma se va a dividir, pues ya no va a tener la misma información, sino vamos a tener información recombinada y por eso es que aumentamos la diversidad genética. Si alguien quiere llevar a cabo esta información y hacer toda la división en plastilina, en lo que quieran, yo lo valgo y obviamente lo valgo con muchos puntos y hacer esto en plastilina es genial, solamente que pues a mí me encantaría hacerlo y este trabajo a veces lo hemos hecho así con estudiantes y es súper bonito, pero pues solamente si quiere. Listo, entonces leptoteno, cigoteno, paquiteno y entramos al diploteno. No se les olvide que en el paquiteno es donde sucede el crossing over o recombinación. En el diploteno los cromosomas homólogos se repelen unos a otros y se comienzan a separar, es decir, básicamente nosotros aquí o las células están entrando en anafase, empiezan la preparación para la anafase. Sin embargo, fíjense que acá nos dicen, aún siguen unidos por quiasma, es decir, esta unión que se generó acá todavía no se ha separado. La diacinesis ya es la última fase de la profase de la meiosis, es decir, vamos a hablar de fases tras fases tras fases, es decir, diacinesis es la última fase de la profase de la primera fase de la meiosis. Entonces, para hacerlo más corto decimos profase 1, diacinesis. Los cromosomas están en su mayor estado de condensación, ocurre la terminación o terminalización de los quiasmas, es decir, que estos se mueven hacia la parte distal de los cromosomas, alejándose hacia los centrómeros. Entonces, aquí empieza como tal la anafase. Los centrómeros se unen a las fibras del uso mitótico, los bivalentes comienzan a migrar hacia el ecuador debido a la acción de las fibras del uso mitótico y la membrana nuclear se rompe y el nucleolo desaparece. Entonces, imagínense esto, chicos, que este cromosoma que está recombinado, cada uno de los bivalentes se separa, es decir, acordemos que este es un bivalente y este es el otro bivalente. Un bivalente se va para el norte y el otro se va para el sur. Entonces lo que empieza a suceder es esto. Entran en metafase, se alinean para acá y empiezan a irse uno para el norte y el otro para el sur, pero los cromosomas bivalentes, ojo, es decir, los que llevan uno toda información de papá y el otro toda información de mamá para el otro lado, con la diferencia que van a ir con información recombinada. Ya la anafase, pues ya fíjense que es igualita a la anafase de la meiosis, solamente que pues ojo acá la información en la meiosis, en la mitosis la información va por mitades, ¿no? O sea, ya no hay este tipo de duplicación así igualito, sino ya va una cromátida hermana y la otra acá para después duplicarse y tener la misma información genética. Acá van los cromosomas bivalentes, ojo que ahí es la gran diferencia de esas dos. Pero en cuanto al proceso, o sea, en cuanto al proceso, que el centrómero se une con el uso acromático, que el centriolo forma este uso, que los cromosomas alineados en el plano ecuatorial se van a separar cada uno hacia los polos, sucede igualito. Y en la telofase, entonces los cromosomas se desenrollan y el nucleolo y la membrana nuclear desaparecen. Este es un ejercicio para que ustedes empiecen como a ordenar la información, ¿no? Pero aquí ya, no, aquí ya es cuando entramos en, ya sí, aquí es cuando entramos en meiosis 2. Tenemos la telofase 1 que tendría cromosomas bivalentes en cada uno de los extremos y empezamos otra vez, interfase, profase, metafase, anafase, telofase y aquí ya es cuando vamos a formar las 4 células hijas. Aquí eso quedó todo descuadrado. Pero bueno, intercinesis se llama al periodo corto o ausente donde no ocurre la síntesis de DNA. Lo podemos llamar interfase también, pero no, como no es el mismo, como no es la misma interfase, por eso el nombre correcto es la intercinesis.
Listo, entramos a meiosis 2. Como de la meiosis 1 se generan 2 células, cada una con sus cromosomas bivalentes, entonces empiezan acá nuevamente los cromosomas a enrollarse, se acortan más, ya se rompe totalmente la membrana nuclear, y aquí entonces hablamos de unas diadas que vienen de esas... son estos cromosomas bivalentes que se van a llamar, bueno, diadas o cromosomas bivalentes que empiezan la separación. Tenemos entonces acá el dibujito más claro, empieza entonces la metafase, los cromosomas ya univalentes empiezan a separarse, es decir, cada uno de estos se va a separar. Eran bivalentes y se van a convertir en bivalentes porque se separan. Entonces uno se va a un polo, el otro se va al otro polo, pero recordemos que está sucediendo como en 2 células. Sigue siendo el mismo citoplasma original, pero ya empieza a haber como esa división de las 2 células. Entonces, como hay división de las 2 células, al final la anafase y la telofase van a producir 4 células. O más bien, en la anafase, que todavía no hay división celular, empieza a separarse esas cromátidas univalentes, cada una para cada uno de los extremos. Y al final, pues entonces lo que vamos a tener es que en la telofase va a haber como tal una citocinesis, es decir, separación de todo el material citoplasmático de la célula y la formación de las células independientes, que es lo que tenemos acá. Ya como tal, la formación de esas células. ¿Listo? Ahí les dejo esta imagen para que analicen cada una de las fases y pues si tienen dudas me cuentan, chicos. Ya como tal, lo que les voy a preguntar es como tal los procesos. Yo les aconsejo que empiecen a mirar el proceso general de meiosis, compárenlo con la gametogénesis, que pues obviamente es el mismo proceso, solamente que en la gametogénesis masculina van a recibir unos nombres y en la gametogénesis femenina van a recibir otros nombres, pero el proceso general es este, la explicación general es esta. Sucede de la misma manera para espermatozoides y óvulos, solamente que vamos a ver nombres muy diferentes. Por ejemplo, creo que yo acá solo tengo la ovogénesis, vamos a ver si tengo, no, tengo los dos. Entonces fíjense que los nombres van a ser bien diferentes. Acá vamos a hablar de ovogonias, ovocito, acá vamos a llamar en la espermatogénesis van a ser nombres diferentes. Vamos a llamar el espermatogonio, la célula primordial, o sea, es el mismo proceso. Vamos a llegar exactamente a lo mismo, solamente que los nombres van a ser diferentes. Entonces mi consejo es que comparen bien esos nombres y tengan presente eso. ¿Alguna duda con respecto a eso? Porque, ojo, antes de escuchar creo que es Luis Gustavo, sí, antes de escuchar a Luis Gustavo, no se les olvide que toda la explicación que yo les di de lo de homocigoto, heterocigoto, tiene una importancia grandísima acá. Me quiero ubicar como en uno, miremoslo en este proceso, en este que está como más claro. Tiene una importancia grandísima acá, porque pues obviamente los óvulos van a ser haploides y estos óvulos que van a ser haploides son los que se van a combinar con estos espermatozoides para formar el nuevo organismo. Entonces, cuando hablamos de esos haploides, significa que uno va a llevar la información original que era de su papá y el otro va a llevar, o sea, cada uno de estos espermatozoides van a llevar la información haploide que venía de papá, y mamá y mamá. Y al azar, estos se van a unir con la información que venía del o que viene del óvulo. Luis Gustavo, y en el chat dice, profe, tengo otra clase. Sí, ya, los que se quieran ir retirando y tengan clase, los que tengan dudas y se puedan quedar, nos quedamos acá. Profe, esa célula primordial, esa célula se produciría, sería el resultado de las gónadas. Sí, señor. Ah, ok. Sí, ahí. Y esa célula primordial, digamos en el caso de los hombres, ¿qué nombre recibe? En ese caso se llama célula primordial para los hombres. Fíjate que aquí en la ovogénesis tiene otros nombres, que es aquí ya lo vamos a ver. Es que sería bueno a ver, aunque no se ve bien, para poner esas dos de comparado. En este caso, la célula primordial, tanto en hombres como en mujeres, recibe el mismo nombre, solamente que específicamente en la célula
O sea, en ambas puede ser célula primordial, que es de donde viene esa información. Para la ovogénesis, es decir, en las mujeres, vamos a llamar ovogonio. Ovogonio. Y en el caso de los hombres, espermatogonio. Ah, profe, ¿y ese espermatogonio es un espermatozoide como tal? No, señor. Pero muy buena pregunta. Fíjate acá. Acá nosotros tenemos, a ver, vamos a ver en el caso de los hombres. Tenemos el testículo, que todos saben cuál es el testículo. Tenemos entonces el epidídimo, que es esta estructura que nosotros vemos acá. Si nosotros hacemos un corte transversal del tubo seminífero, que es el que tenemos acá en el testículo, tiene acá el epidídimo, hacemos este corte transversal y vamos a encontrar esta célula, la que ustedes están viendo lo que yo estoy señalando acá, ¿no? A mí me da la impresión que a ustedes les llega un poquito atrasada la información, entonces voy a dar la explicación y la señalización despacio. Esta célula que tenemos acá es el espermatogonio. Esa célula es diploide, que en el caso de la mujer se llama ovogonio. Esta célula es diploide. De esta es la que se va a producir el espermatozoide. Es decir, esta es la célula que va a entrar en meiosis. Esta que tenemos acá, esta que les estoy señalando acá lentamente, porque es que a veces creo, o por lo menos cuando ustedes hacen su explicación con pantalla compartida, a mí se me demora en llegar esa información. Entonces, por eso hasta ahorita estoy como cayendo en cuenta de eso. Espermatogonio es la diploide y esta es la célula que va a entrar en meiosis. La primera división mitótica se va a llevar a cabo acá y a esa primera división mitótica el resultado ya lo vamos a llamar espermatocito primario. Esta es la que está en profase 1, esta es la que está en meiosis 1, específicamente en la profase. Acá esta célula, que es la que señalamos acá, ¿sí? Espermatocito primario, sigue siendo diploide, y esta célula es la que va a entrar en profase 1. Aquí esta está en profase 1. Entonces el espermatocito primario viene del espermatogonio, que es esta célula. Aquí lo que estamos viendo es qué sucede al interior con los cromosomas. Entonces espermatogonio da como resultado un espermatocito primario que va a ser la que va a entrar en meiosis 1, o acá está en meiosis 1. Es decir, acá en este punto es donde se lleva a cabo el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, acá en esta célula. Luego ya cuando empieza, sigue en su primera división meiótica, esa primera división meiótica genera el espermatocito secundario, que aquí ya vamos a hablar, que es haploide. Ese espermatocito secundario es este que nosotros vemos acá. Ese espermatocito secundario ya entra en división meiótica 2. Esa división meiótica 2 va a dar como resultado estas 4 células hijas que se van a llamar las espermátidas. Estas espermátidas sí son haploides y estas células se van a especializar y van a dar como resultado los espermatozoides o células espermáticas o espermatozoides. Estos sí son los espermatozoides. Entonces, para llegar a espermatozoides hay que pasar por células espermátidas, que son las que sufren la segunda división mitótica, o sea, que son el resultado más bien de la segunda división mitótica. El espermatocito es el que sufre esa segunda división meiótica, perdón si queda dicho mitótica, es error de memoria, de hablar, pero es meiótica, aquí estamos hablando todo meiótica. Sufre segunda división meiótica y estas células son el resultado de la primera división meiótica de las células espermatocitas o espermatocitos primarios que vienen del espermatogonio. Uy, profe, gracias. Mejor dicho, me despejó todas mis dudas ahí con eso. Ah, qué maravilla, Luis Gustavo, me encanta eso. Y los otros chicos que, lo mismo ustedes harían, ay, Dios mío, ya empezaron a ingresar los de la otra clase. Me cuentan si tienen dudas de esto, chicos, porque me regañan, después dan quejas, cualquier cosa en el chat, chicos. Listo, profe, gracias. Chao, chao, chicos, porque me Bueno, profe, regañan. chao. Chao, chao.